Estamos ya a solo 2 clases, Dios mediante, de terminar todos los atributos de Dios. Pues este estudio panorámico, este estudio general, porque nos podríamos quedar mucho más tiempo solo estudiando uno de los atributos del Señor. Pero bueno, los que hemos visto hasta el día de hoy de manera panorámica y de manera general son los atributos que describen el ser de Dios, los atributos mentales. Vimos 2 clases de los atributos morales. Y hoy vamos a ver una de 2 clases de los atributos de propósito. Dios mediante, la próxima semana vamos a ver 2 atributos más de propósito y vamos a ver los atributos sumarios del Señor. Y con esto cerraríamos, Dios mediante, en 8 días, en la próxima clase, el tema de los atributos de Dios. Espero que ustedes estén leyendo también el libro. Yo en esta materia les anexé, las personas que no lo tengan, por favor me escriben por el WhatsApp, pero cuando iniciamos esta materia yo les anexé a ustedes un libro que se llama precisamente así, Los atributos de Dios. Y es maravilloso porque eso puede ser un respaldo y puede ser una ayuda de los temas que hemos visto hasta ese día. Ahora, la materia de doctrina de Dios no solo habla de los atributos de Dios, sino que habla de otros fenómenos que vamos a ver más adelante. Más adelante estaremos viendo la Trinidad, vamos a estar viendo los seres angelicales que Dios creó, que son los ángeles, vamos a ver también a Satanás y a los demonios, vamos a estar viendo temas maravillosos y los que tengan dudas de las temáticas que vamos a ver en esta materia, pueden ir a la clase número 1 de Doctrina de Dios y allí van a darse cuenta porque hicimos como un recuento de todo lo que íbamos a ver en esta materia. Por eso esta es una de las materias más largas del seminario. De 8 materias que vamos a ver, esta es una de las más largas. No digo la más larga, porque hay otras que también, Cristología, es una materia que tiene mucho material. Y también Doctrina de la Salvación es una materia que va a tener mucho material y va a ser enriquecedor. Pero pues ya estamos casi como por la mitad precisamente de esta materia de doctrina de Dios que ha sido tan enriquecedora. Como les digo, el día de hoy vamos a ver de los atributos de Dios que son los comunicables, vamos a ver precisamente los atributos de propósito. Ahora, cuando hablamos de atributos de propósito, estamos hablando de todo lo que hace el Señor para cumplir su voluntad y va a ser algo maravilloso. Ahora, en previas clases consideramos los atributos que describen su ser, espiritualidad e invisibilidad. También hemos visto sus atributos mentales que fueron conocimiento, sabiduría y veracidad. Vimos sus atributos morales que fueron 2 clases, bondad, amor, misericordia, gracia y paciencia. Pero luego en otra clase que tuvimos de los atributos morales vimos su santidad, su justicia, su celo y su ira. El día de hoy veremos los atributos que tienen que ver con la toma y la ejecución de decisiones de Dios. Estos son su voluntad, su libertad y omnipotencia, los llamados atributos de propósito. Ahora, el día de hoy solo nos vamos a concentrar para poder ver este tema de manera profunda, detallada y concentrarnos solo en esas preguntas. El día de hoy solamente vamos a ver los atributos de propósito en cuanto a su voluntad. Es lo que vamos a ver, su voluntad. Dentro de 8 días veremos la libertad y la omnipotencia. Y finalizaremos también la próxima clase, Dios mediante, con los llamados atributos sumarios o que resumen el ser de Dios, que son cuáles: perfección, bienaventuranza, belleza y gloria. Entonces, a estos que acabo de leer les sumamos libertad y omnipotencia, que será lo que veremos la próxima semana. El día de hoy nos vamos a concentrar, como bien les decía, en el atributo de propósito de Dios acerca de la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hablemos de la definición de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el atributo de nuestro Señor por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Esto va a ser bien importante, vamos a desarrollar este tema de manera
bien puntual. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, esto tiene que ver con aquello de decidir y aprobar las cosas que Dios es y hace. Es y hace. De hecho, tiene que ver con las decisiones que Dios toma en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Ahora vamos a ver una subdivisión que se presenta en la voluntad de Dios. A veces nosotros nos la pasamos todo el tiempo desde que nos volvemos cristianos con un deseo de conocer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros equivocadamente eh, pretendemos barnizar más la curiosidad de conocer el futuro y lo llamamos conocer la voluntad de Dios. Y no es así. Nosotros debemos tener mucho cuidado, por eso es tan importantísima la clase del día de hoy, que no confundamos y pensemos que son sinónimos. Eso de conocer el futuro y conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver algo bien interesante el día de hoy con respecto a eso. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que definir qué es y cómo conocerla. En términos generales, mis hermanos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que la Biblia afirma que todo sucede según la perfecta voluntad de nuestro Señor. Efesios capítulo 1, verso 11, esta es la nueva versión internacional, dice lo siguiente: de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La Biblia frecuentemente indica que la voluntad de Dios entonces es la razón definitiva o suprema de todo lo que sucede. El contexto de este pasaje que hemos leído nos indica que Pablo, cuando estaba hablando de todas las cosas, se está refiriendo a todo lo que existe. A eso es a lo que se está refiriendo, a todo lo que existe. Entonces, cuando en ese texto el apóstol Pablo declara que el Señor hace todo conforme a su voluntad, se puede entonces traducir así: que continuamente hace que se realice todo en el universo conforme al consejo de su voluntad. Nada sucede sin el escrutinio y sin la aprobación de nuestro Dios. Nada, mis hermanos, nada sucede sin que sea Dios el que esté detrás de ese hecho. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si se dan cuenta, no queda ningún lugar de la creación sin nombrar en este salmo. Y también Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Prevalecen los designios del Señor. Pero aún más enfáticamente, todo lo que existe es voluntad de Dios. Todo lo que existe es voluntad de Dios. Nada de lo que existe sin la aprobación y el consentimiento de Dios. Nada de la creación existe por sí mismo. Todo lo creado depende completa y absolutamente de Dios. Y eso entonces nos da como conclusión, nos da como, como punto de claridad el hecho de que nada puede existir sin que el Señor lo haya aprobado para que exista. Apocalipsis 4:11 dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Existen y fueron creadas. Yo en repetidas oportunidades les he dicho a ustedes que nosotros no podemos perder de vista esa relación que hay entre criatura y creador. Mientras que el creador es independiente a su creación, mientras que el creador trasciende a su creación. Cuando hablamos de que el creador trasciende a su creación, es que es absolutamente mayor que su creación. No necesita la creación para existir o definirse. Y cuando hablamos de que es independiente, es que nada de la creación eh, es necesario para la existencia de Dios. Entonces nosotros debemos entender eso. Pero cuando hablamos de la criatura sí depende del creador. Y no hay criatura, no hay creación sin el creador. Entonces, la criatura no trasciende a su creador, ni tampoco es independiente de su creador. Eso nosotros nunca lo podemos olvidar. Y por eso hacemos la aclaración
de que todo lo que existe en la creación fue por voluntad de Dios. Si Dios no hubiera tenido la voluntad de que algo existiera, sencillamente no existiría. Sencillamente no existiría. Todo el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento también, la Biblia nos habla del gobierno humano como resultado de la voluntad de Dios. Imagínense. La voz del cielo le dice a Nabucodonosor, por ejemplo, que debe aprender, Daniel 4:32. Eso se lo dice Dios cuando mete en un tiempo de locura a Nabucodonosor, luego que éste se envanece en orgullo y altivez. Le dice Dios, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Le estaba diciendo Dios, quedarás loco, quedarás en locura, comerás hierba, te dejarás crecer las uñas. La gente se reirá de ti luego de haberte visto como un rey glorioso. Ahora sencillamente vivirás como una bestia del campo. Lo avergonzó de esa manera por su orgullo. Y estaría en esa condición Nabucodonosor hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre todo. Ahora, el apóstol Pablo hablaba en un contexto de gobierno imperial y de un emperador que se consideraba un semidios, como era el reinado romano y el César. El apóstol Pablo habla acerca de esto, de las autoridades. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto, mis hermanos, uno enseñar esto en esta época es tan difícil, pero es lo que dice la escritura. Porque a veces uno ve gente en el cargo de gobierno negligente o retorcidos, injustos, aprovechados, ladrones, etcétera. Pero uno debe decir, bueno, el Señor ha permitido que sea esa la persona que gobierne. No fue porque hicieron tretas o trampas, están allí porque independientemente de lo que ha sucedido, dependiendo de la responsabilidad maligna o correcta de los seres humanos, es Dios quien ha permitido que esas personas estén allí y han sido establecidas con algún propósito que el Señor a su tiempo nos dejará ver. Fue Dios el que los puso allí. Y el ejemplo mayor de esto es el apóstol Pablo. Cuando dice él que las autoridades han sido puestas de parte de Dios, que las autoridades han sido establecidas por Dios, en un momento donde quien reina es un hombre que se ve a sí mismo como un Dios, imagínense. Y ustedes van a ver en algún momento cómo el imperio romano empieza a perseguir a los cristianos de manera terrible, a crucificarlos, a quemarlos como antorchas vivas. Le echaron la culpa aún. Nerón quemó Roma y le echaron la culpa a los cristianos y empiezan a matarlos en los circos romanos. Es en ese contexto, es en ese primer siglo que fue tan difícil, primero y segundo siglo que fueron tan difíciles para los creyentes, que el apóstol Pablo dice precisamente eso, que hay que sujetarse a la autoridad, porque Dios la ha establecido. Dios tiene un propósito, Dios sí ve el cuadro completo, somos nosotros los que no lo hacemos. Aún la muerte de Jesús, mis hermanos, fue conforme a la voluntad de Dios. La iglesia, orando a Dios, reconoce que detrás de todos los acontecimientos que llevaron a la crucifixión del Señor, estaba la voluntad de Dios. No podría decir, pero ¿cómo puede ser la voluntad de Dios? Sí, sí fue. Hechos 4:27 al 28 dice así en la versión Reina Valera. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Este texto va a ser un texto central el día de hoy para ver la voluntad de Dios y para poder estudiar la voluntad de Dios. Este texto nos está hablando de algo que es la soberanía de Dios. Dios había de antemano dicho lo que iba a suceder. En su consejo él había determinado lo que sucediera, aunque lo que sucedió fue difícil. Poncio Pilatos, Herodes, los gentiles, el pueblo de Israel, el mismo liderazgo religioso judío, se habían reunido para matar al Hijo de Dios. Pero Dios tenía un propósito aún en un momento o en una situación tan difícil y tan triste como esta. Esto es importante entonces que lo tengamos en cuenta. No solo la muerte de Jesús,
sino todos los acontecimientos detallados en conexión con ella están incluidos en la siguiente declaración. Dice la Escritura, el poder y la voluntad de Dios habían predestinado que sucedieran todas estas cosas. De allí el cumplimiento de las profecías en torno a la muerte del Señor. Por ejemplo, la Escritura de antemano había dicho que echarían suerte sobre sus ropas, que le darían vinagre. También la palabra en Isaías 53 habla que se dispondría con los impíos su sepultura, más con su muerte, perdón, con los impíos su muerte, quedó ahí mal escrito. Con los impíos su muerte, porque murió al lado de dos ladrones, al lado de dos pecadores, al lado de dos impíos. Pero también se dispondría con los ricos su sepultura. Ustedes saben que la tumba en la que fue enterrado el Señor Jesús es una tumba nueva y costosa que ofrendó José de Arimatea, un hombre muy respetable ante la sociedad de Jerusalén. Y también Isaías 53 nos habla de que aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, se entregó por nosotros, como cordero fue al matadero. ¿Cómo es posible que pueda haber un detalle tan preciso? Porque era la voluntad de Dios que todos estos acontecimientos sucedieran. De hecho, mis hermanos, uniendo directamente al sufrimiento de Jesús, nombrémoslo, aún el sufrimiento de los creyentes está determinado por el Señor Jesús, a veces nosotros, por Dios. Y miren, mis hermanos, a veces nosotros pensamos, como venimos de esta teología maldita de la prosperidad y de que supuestamente al buen cristiano no le pasan cosas malas, y el buen cristiano no se enferma y no tiene situaciones difíciles económicas y todo lo que tocan sus manos lo vuelven oro, como el rey Midas. Todo esto es falso. A veces hablar de esto se vuelve un problema para algunos. Y dice, pero ¿cómo así? Si yo busqué a Dios para estar mejor. Bueno, si tú buscaste a Dios para estar mejor física o económicamente, te cuento que tienes las peores motivaciones. Uno busca a Dios porque uno ha pecado contra Dios y uno quiere reconciliarse con Él y vivir para su gloria, pero no para tener éxito y para tener mucha plata. Entonces, en ese orden de ideas, el sufrimiento de los creyentes hace parte vital de la formación del carácter del creyente para que un día sea semejante a Cristo. Los creyentes saben que todo lo que viene a sus vidas, aún no solamente lo feliz, lo contento que podemos pasar cuando las cosas nos salen bien, sino aún el sufrimiento que podamos experimentar viene por la voluntad divina. El apóstol Pedro en la primera carta que él escribe dice en el capítulo 3, verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, nosotros debemos entender, hicimos un estudio la semana pasada, antepasada, acerca del libro de Job y cómo Job le preguntaba al Señor hasta la saciedad que por qué le estaban pasando cosas malas, porque Job era de la política que a un creyente no le podían pasar las situaciones que le estaban pasando a Job. No, o sea, él se ha portado tan bien que mínimo lo que se merecía era que le fueran todo bien. Pero no es así, mis hermanos, no es así. Es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios nos ha metido en un aprieto, en un momento difícil, algo el Señor querrá formar en nuestras vidas y en nuestro carácter y será para su gloria. Y finalmente redundará para bien, que también lo vamos a ver en esta clase. También en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, ahora en el capítulo 4, en el verso 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, yo no sé qué hacen estos textos, estos predicadores mercenarios que solo predican lo que la gente quiere oír para que les den plata. Yo no sé qué hacen estos textos de Primera de Pedro y muchos que vamos a leer al día de hoy. Claro que el creyente en medio de su peregrinaje puede sufrir y de hecho, dice la Escritura, no solo se nos ha concedido creer en Él, sino padecer por Él. Ahora, todos los acontecimientos de nuestra vida están bajo su voluntad. La clase del día de hoy, si quieres llevar algo al estudiante, a ti que estás escuchando, es a que tú le des gloria a Dios por todo lo que suceda en tu vida, ya sea bueno o malo. Porque ya hemos visto otros atributos
que te deberían dar una seguridad plena de parte de Dios. Hemos hablado de la bondad de Dios, de su justicia, de su santidad, de que Él todo lo sabe, de su sabiduría. Hombre, ¿será que Él permite que sucedan cosas en nuestra vida porque sí, porque quiere vernos sufrir? O más bien en su bondad, en su misericordia, en su sabiduría, en su omnisciencia, tiene un propósito para permitir cada cosa que le pasa al creyente. Santiago nos dirige a pensar que todos los acontecimientos de nuestras vidas están sujetos a la voluntad de Dios. Miren, yo me cansé, literalmente me cansé de estar en una congregación donde me metieron en la cabeza que debía tenerle miedo al diablo, porque tenía un Dios tan débil, que Satanás en cualquier momento podría arruinar el plan que Dios tenía con mi vida. Tenía una fe tan débil, que podía venir el fuerte Satanás y me la podía robar. Tenía una confianza tan débil en el Señor que cualquier situación maligna de Satanás podría arruinar los planes de Dios. Y esto es consecuencia de un dualismo que hay allí, donde se eleva al mismo nivel de autoridad y de poder a Satanás que al mismo Dios. Y yo les digo una cosa, ya esto lo hemos hablado en otros escenarios, lo hablaremos más adelante cuando hablemos en esta materia acerca de Satanás. Nosotros debemos tener muy claro que Satanás no puede hacer nada sin el permiso y la autorización de Dios. Algo que vimos en el estudio que hicimos de Job. ¿Y esto por qué se los aclaro? Porque tenemos un Dios todopoderoso y algo que va a ayudar a fortalecer, a robustecer tu fe, es que comprendas que cada cosa que sucede en tu vida hace parte de la voluntad de Dios. Algunas cosas muy difíciles pasarán en tu vida porque el Señor las permitirá. Y otras, el Señor las permitirá a partir de errores y pecados que tú habrás cometido y que obviamente llevarás consecuencias por ellos, y aún en medio de esa situación, Dios te enseñará y redundará para bien. Es precisamente por eso que Santiago nos dirige a pensar que todos los acontecimientos de nuestras vidas están sujetos a la voluntad de Dios. Dice el capítulo 4 de la carta que escribe el autor bíblico así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué es vuestra vida? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La jactancia de los seres humanos a veces no tiene proporciones. Hay gente que planifica toda su vida y puede morir esta noche. Yo no estoy hablando de que esté mal planificar, pero juntamente con esa planificación que nosotros podamos decir, Señor, esos son mis planes, pero los pongo delante de ti porque pues no sé qué tengas tú determinado para mí. No estoy estigmatizando el que planifiquemos. Lo que estoy diciendo es que a veces caemos en la jactancia, en el orgullo y en la altivez de que no queremos que nada se salga de nuestro control. No, nada va a salir del control de Dios. Nosotros solo somos criaturas que podemos de pronto jactarnos de que podemos hacer cosas, pero esas cosas de las que nos jactamos, sería bueno que en lugar de jactarnos pudiésemos decir, si el Señor quiere. Tú que eres un jovencito, una jovencita de 19, 20 años y te jactas. No, yo en 5 años saco mi carrera, de pronto hago una especialización de otros 5. A mis 25 años ya haré esto, a los 30 me casaré, tendré 2 hijos, les pondré estos 2 nombres. Hay gente que tiene planeada hasta el último detalle de su vida. No voy a estigmatizar eso, pero si es una persona que lo hace diciendo ser cristiana y nunca pone sus metas delante de Dios, sencillamente es un jactancioso. Y voy a luchar para lograrlas. No, como dice el escritor de la carta, si Dios quiere, si Dios quiere. Yo quería ser locutor, yo quería ser DJ, quería poner música y comentarla y todo este tipo de cosas. Quería estudiar cine. Eso es lo que quería en algún momento de mi vida.
Pero llega un momento donde tengo una epifanía, la llamo yo, y me enamoro de la pedagogía. Y empiezo a darme cuenta que tengo un amor, un afecto por enseñar a otras personas. Eso fue cuando tenía como 18 años, 19 años. Y luego a los 21 me convierto en cristiano y encuentro el tema que quiero enseñar. Y desde la iglesia me volví maestro, primero de niños, luego de jóvenes, terminé enseñándole a adultos. Y algo impresionante sucedió y el Señor catapultó eso y al día de hoy ya son 23 años enseñando Biblia. En algún momento enseñé muy mal, pero siempre con el propósito de hacerlo mucho mejor. Y ahora, al día de hoy, abrazando la fe bíblica, la fe reformada, siendo ortodoxo con la escritura, mucho mejor. Yo me jactaba de querer ser otra cosa, pero Dios tenía otros planes. Es a eso a lo que se refiere y soy feliz con lo que hago. Soy feliz enseñando, soy feliz haciendo esto, de poderle explicar a otras personas la palabra de Dios. A eso es a lo que se refiere Santiago, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta eso muy bien al día de hoy. Voy a ir un poco más rápido porque tenemos mucho material y a veces divago. Aún lo que el hombre considera como cuestiones de azar o suerte, todo está bajo la voluntad de Dios. En la mente judía, mis hermanos, nosotros debemos entender la mente judía, que es algo muy diferente en este aspecto del azar o la suerte, a nosotros como la vemos. En la mente judía no existe tal cosa como el azar. Por eso ellos consultaban a Dios a través del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran dos piedritas que estaban en un alfolí, en una bolsa, y que las tenía el sacerdote. Y en algunos momentos donde se le hacía una pregunta a Dios, una pregunta que pudiese contestarse como sí o no, ellos lo usaban. Ahora, eso no se lo inventaron ellos, eso fue algo que les dio Dios en el diseño del vestuario y de los elementos que tendría el sacerdote. Y el Urim y el Tumim, ya algunos creen que es como un sí y un no. Y ustedes ven algunos pasajes donde le dice Dios David le dice a Dios, Señor, iré a Keila, las personas de Keila me entregarán a Saúl. Y dice la escritura, y Dios le dijo que sí. Y uno dice, pero ¿cómo le dijo que sí? O sea, ¿cómo le dijo que sí? El Urim y el Tumim. Él tenía un sacerdote, una persona con esa bolsa, y ponían delante de Dios y sabían la respuesta. Ahora, eran respuestas de sí o no, ¿ok? Proverbios 16:33, por eso es que habla y dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Eso es a lo que se refería Proverbios 16:33, al Urim y al Tumim. Y aún antes de la venida del Espíritu Santo a morar de manera permanentemente en los creyentes, se habla de que echaron suertes para saber la decisión divina en cuanto a quién debía ser un llamado a los 12. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. Entonces, esto es una cosa impresionante. Nuevamente, existía eso en la mente del judío. El judío no ve nada como producto del azar. De hecho, quiero leerles algo que es impresionante, mis hermanos, y tengo que explicarles este texto para que lo entiendan. Primera de Reyes 22:34. Y un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, a la loca, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Las junturas es esta costura, la costura que separa el brazo del hombro. En la armadura se puede decir que puede ser por acá, porque dice que se le metió por una costilla. Si ustedes leen el texto, ustedes se van a dar cuenta, el rey Acab, sobre él ya hay una profecía donde el Señor dice, lo voy a acabar. El profeta, el único profeta que tuvo los pantalones, bueno, en esa época la túnica, para decirle, tú has pecado contra el pueblo de Dios, has pecado contra el mismo Dios, y por eso hoy irás a la batalla y te morirás. Que usted no está hablando de parte de Dios, que usted es un mentiroso, se levantan falsos profetas de Jehová diciendo, no, rey, usted vendrá en victoria de esta guerra. De hecho, Acab se envanece tanto que llama a otro rey, al rey de Judá, y le dice, por favor, ayúdame.
Ahora, tú viste tus vestiduras de rey y yo me vestiré de soldado porque quiero ir a pelear. Pero esto era un engaño, porque él quería que los enemigos creyeran que el rey de Israel era ese rey que era de Judá, del reino del sur. Lo tremendo del asunto es que el vestido de soldado y todo esto, sin que nadie supiera quién era, dice la palabra de Dios que había uno de los soldados que ni siquiera apuntó, no se sabe qué le estaba haciendo, cómo estaba manipulando el arco, que se le salió una flecha, se le salió una flecha. Y esa flecha atravesó el campo enemigo, llegó al campo israelita y cae en el ser de Acab. Y él que está armado hasta los dientes, cubierto de todo, y también supuestamente nadie sabía que él era el rey, que todo el mundo estaba apuntando a que mataran al rey. La flecha atraviesa por donde dice la escritura y lo mató. Hay una profecía que decía que donde se derramó la sangre de un santo que había abusado de él, Acab y Jezabel, ahí también se regaría la misma sangre de Acab. Ahora, Acab muere lejísimos de Jezreel, que es donde matan a Nabot por una viña. Lejísimos. Lo tremendo del asunto es que cuando muere, él muere en su carro. Acab muere en su carro desangrado. Arreciaba tanto la batalla que no lo pudieron sacar para que alguien lo atendiera y muere desangrado en su carro. Y en su carro lo llevan hasta Israel, lejísimos. Y llegan y parquean el carro, sin saber la profecía, parquean el carro en Jezreel y lavan el carro de la sangre y la sangre se derrama en Jezreel, que fue donde mataron precisamente a Nabot. O sea, miren cómo Dios, todo lo que Él dice se cumple su qué, su voluntad, su voluntad. Ahora, estos textos son solamente para llamar tu atención acerca del tema del día de hoy. Tú dirás, ¿a dónde quiere llegar el maestro hoy con esto? Bueno, sencillamente quería despertar tu atención. La pregunta del millón entonces es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Bueno, tenemos que hacer una distinción entre los aspectos de la voluntad de Dios. Algunas distinciones hechas en el pasado pueden ayudarnos a entender varios aspectos de la voluntad de Dios. Una distinción útil que se aplica a los aspectos de la voluntad de Dios es la distinción entre la voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. Tranquilos que yo lo voy a explicar en detalle. Y Dios, en su infinita grandeza de su personalidad, puede querer diferentes cosas de diferentes maneras. Dios puede querer diferentes cosas de diferentes maneras. Lo primero que vamos a explicar al día de hoy es la voluntad necesaria de Dios. ¿Qué es eso de la voluntad necesaria de Dios? Bueno, la voluntad necesaria de Dios incluye todo lo que Él debe determinar conforme a su naturaleza. Algunos la llaman la voluntad obligatoria de Dios. ¿Por qué la llamamos voluntad necesaria o voluntad obligatoria? Porque Dios mismo se determina a Él. Él se determina a sí mismo. Textos como estos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Él en su voluntad es fiel, Él no puede comportarse de otra manera. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. A eso es a lo que se llama la voluntad necesaria de Dios. Dios actúa de cierta forma porque no puede negar sus atributos. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, hablando de que Dios no cambia. Otro atributo que vimos como es la inmutabilidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la voluntad libre, incluye todo lo que Dios determinó, pero no tenía necesidad de determinar conforme a su naturaleza. Es decir, su voluntad libre es que Él actúa de cierta manera, ya no por su carácter, ya no porque está obligado a actuar de esa manera, porque sus atributos así lo autodeterminan a Él, sino que hay una voluntad de Dios que Él actúa así porque Él quiere. Esa es la voluntad libre. La voluntad necesaria es que Él actúa determinado por sus atributos. Esa es la voluntad necesaria, la voluntad obligatoria. Él se autodetermina.
Pero cuando hablamos de la voluntad libre, es que Dios actúa de cierta forma, no porque sus atributos lo obliguen, sino porque Él, en el puro afecto de su voluntad, quiso actuar de esa manera. Y uno de los dos ejemplos más interesantes de la voluntad libre de Dios son estos. Dios no tenía necesidad de crear al universo, pero lo creó. Y lo creó en su voluntad libre. Y también Dios no tenía la obligación o la necesidad de salvar a los hombres, o sea, de crear un plan de salvación para los hombres. Hay gente que dice, ¿de dónde sacas eso? Mira, los ángeles que cayeron, que pecaron juntamente con Satanás, ¿el Señor creó un plan de salvación para los ángeles? No, los ángeles que pecaron quedaron en condenación y los que no pecaron quedaron en estado de gracia. El Señor no se inventa ningún plan de salvación para los ángeles, pero sí crea un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, desde que antes los hombres fueran creados y desde que esos hombres creados pecaran. Él ya había creado un plan de salvación. ¿Por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Eso hace parte de su voluntad libre. Entonces, las decisiones de Dios de crear y redimir fueron decisiones totalmente libres. Él no estaba obligado y coaccionado por su carácter, para nada. Es algo muy generoso de parte de Dios. Entonces, esto es lo que debemos tener en primera instancia pendiente. En cuanto a la voluntad de Dios, hay una voluntad necesaria y hay una voluntad libre. Amén. Ahora, hay otra subdivisión de la voluntad de Dios, en términos generales de la voluntad de Dios. Y es que hay una voluntad secreta de Dios y hay una voluntad revelada de Dios. Y esto es tan importante de verdad que una persona lo pueda aprender desde que llega a la iglesia y lamentablemente no se lo enseña. Y por eso nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, tantos desaciertos en la forma en que leemos la escritura y aún cómo percibimos nuestra propia vida si nos enseñaran eso a temprano momento de nuestro cristianismo. Al día de hoy no creo que llegue tarde y será de gran edificación para tu vida. Hablamos de esta distinción, la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta es una distinción entre diferentes aspectos de la voluntad de Dios, que es muy evidente en muchos pasajes bíblicos. Y uno de los más grandes textos en los cuales nos basamos para hacer esta afirmación teológica precisamente es Deuteronomio 29:29. Deuteronomio dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios. O sea que hay planes de Dios, hay cosas que Él va a hacer que son un misterio para los seres humanos. Las cosas secretas, si hay algo que Dios no ha revelado, ¿a quién pertenece eso que Dios no ha revelado? Solo a Dios. Más las reveladas, es decir, que hay parte de la voluntad de Dios que Él sí reveló y da a conocer. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y este va a ser el desarrollo siguiente de lo que queda de clase. Las cosas que Dios ha revelado nos son dadas con el propósito de que obedezcamos la voluntad de Dios, para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Ahí estoy haciendo referencia a la voluntad revelada. Sin embargo, mis hermanos, hay muchos otros pasajes de su voluntad que no nos ha sido revelada. Muchos detalles de hechos futuros, detalles específicos de la adversidad o bendición para nuestras vidas o cosas por el estilo. Con respecto a estos asuntos, simplemente debemos confiar en Él. Acá estoy dando sencillamente la definición de esta subdivisión, pero voy a hablárselos en detalle. Voy a hablárselos en detalle. La voluntad revelada de Dios también se llama voluntad de precepto. Voluntad revelada de Dios, es decir, que nosotros sí nos enteramos de esa voluntad de Dios, sí sabemos de esa voluntad de Dios, el Señor sí nos la ha revelado. También se conoce como voluntad de precepto. Y ojalá ustedes se puedan acordar de esto. Cuando hablamos de precepto, hablamos de reglas. Y casi siempre que se habla de voluntad revelada, voluntad de precepto, se está haciendo referencia a la palabra de Dios. La voluntad de Dios que Él nos reveló a través de su palabra, a través del autor bíblico, y somos iluminados en esas verdades.
Se llama voluntad de precepto porque es lo que Él ordena. Entonces, mis hermanos, la voluntad revelada sí la conocemos los seres humanos. Es una voluntad que quedó escrita en la palabra de Dios. Es lo que Él nos ordena. ¿Cómo nos relacionamos con esa voluntad revelada? Nos relacionamos con la voluntad revelada obedeciéndola, obedeciendo la voluntad revelada. Ahora, la voluntad revelada de Dios, ¿cuándo se cumple? No siempre. La voluntad revelada de Dios no siempre se cumple. Dios tiene el deseo de que algo suceda, pero no siempre se suscita así. ¿Por qué? Porque la voluntad revelada de Dios depende de la obediencia de los seres humanos. La voluntad revelada por Dios es muchas veces violada por el hombre porque desobedece lo que dice el precepto de Dios. La Biblia dice no matarás y el hombre mata. No mentirás, no levantarás falso testimonio. Y ahí vemos haciendo a la gente eso. No serás inmoral, inmoralidad. No seas codicioso, codicia. Entonces, si nos damos cuenta, Dios ha revelado su voluntad. Y vamos a leer muchos textos el día de hoy acerca de este tema. Pero como depende de la obediencia del hombre, la manera en que nosotros nos relacionamos con la voluntad revelada es que la obedecemos. El hombre no siempre obedece la voluntad de Dios y por eso esta en ocasiones no se realiza. Y cuando hablamos de la voluntad revelada, estamos hablando de la porción de Deuteronomio 29:29 que dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Miren cómo de manera natural Deuteronomio nos habla de la voluntad revelada y nos dice que quedó escrita en la palabra y que la manera que tenemos de relacionarnos con ella es obedeciéndola. Entonces, todo esto que le estoy diciendo no sale de un análisis que yo hice filosófico, no, está en la escritura. Y sencillamente le estoy explicando lo que dice la escritura. Ahora, cuando hablamos de voluntad secreta, esta es la otra división, voluntad secreta, estamos hablando de la voluntad de decreto, también se conoce como voluntad de decreto. Ordinariamente no se nos revelan estos decretos, excepto en las profecías que han de cumplirse. Así que por eso se le conoce como la voluntad secreta de Dios. Hay una voluntad de Dios que es secreta, que el ser humano no la sabe solo hasta que ocurra. Sus decretos ocultos por los que Él gobierna el universo y determina todo lo que sucederá. ¿Qué hace parte de la voluntad secreta de Dios? Cada una de las situaciones que tú vas a vivir en tu vida cotidiana, como con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué carrera vas a estudiar, si vas a ser un excelente profesional. Bueno, cuánta cosa pueda suceder en tu futuro. Aún a esto le podemos sumar cuántas personas de las que yo les predique, porque la voluntad revelada de Dios es que yo le predique a todo el mundo, pero la voluntad secreta es que ese mundo al que voy a predicarle, solo algunos se convertirán. Algunos son muchos, se convertirán, pero no todos. ¿Quiénes son esos que se van a convertir? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Y según el texto de Deuteronomio, lo que es secreto para mí pertenece a Dios. Yo hago mal en insistir saber lo secreto de Dios. Por eso es tan malo ir a donde un profeta supuestamente diga, ¿y qué voy a estudiar? ¿Qué carrera debo seguir? ¿Será que me va a casar con el pecoso, con Juancho? O sea, ese tipo de cosas, la niña diciéndole eso al supuesto profeta de la iglesia. Muéstrame quién es mi idónea. El muchacho le pregunta a esos falsos profetas, y digo falsos, porque la profecía no fue puesta para eso. La profecía no fue puesta para revelar el secreto de Dios en cuanto a tu vida personal. Eso es lo que hacen al día de hoy tantos charlatanes que hay por allí en muchas congregaciones que les queda grande el término de iglesia. Porque Dios no está puesto para eso. De hecho, es una actitud muy contraria a lo que dice la Escritura. Porque ¿cómo nos relacionamos nosotros con esa voluntad secreta? Ya no la obedecemos porque no la conocemos, sino que confiamos en la buena voluntad de Dios para con nosotros, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuándo se cumple la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se cumple siempre, porque el decreto de Dios siempre se cumplirá. Ahora,
No se preocupen con ese término de decreto de Dios o voluntad de decreto. Aquí va a haber una clase que va a ser completa, vamos a estar hora y media hablando sobre el decreto de Dios. Y luego vamos a hablar en otra clase sobre la providencia de Dios. Entonces, tranquilos que les voy a dar ese material maravilloso para que entiendan más esto que estamos hablando el día de hoy. Hay dos voluntades. Una voluntad revelada, se nos reveló en la Escritura, y hacemos bien en leer la palabra y obedecer lo que dice la palabra de cómo debemos vivir. Pero hay una voluntad secreta, y son todas esas situaciones que vas a vivir en tiempo real tú, y que solo sabrás que eran la voluntad de Dios cuando se cumplen. Yo supe que era la voluntad de Dios que yo me casara con Adriana cuando me casé con Adriana. Yo supe que la voluntad de Dios era que tuviera una linda niña llamada Elisa cuando nació Elisa. O supe que la voluntad de Dios era que naciera un hermoso niño llamado Mateo cuando nació Mateo. O sea, esa es la situación. Mi esposa en algún momento estuvo embarazada de otro bebé antes de Mateo y ese bebé no nació. Entonces, miren, y nosotros oramos y le dimos gracias. Y Elisa se involucró en esta situación y todo esto. Pero la voluntad de Dios fue llevarse a ese niño. Y él está ahora viviendo ese niño, ya sea niño o niña. Ese bebé está ahora en la presencia de Dios. Algún día lo volveremos a ver y será maravilloso. Pero esa fue la voluntad de Dios. Y es la voluntad secreta de Dios. Nosotros no sabíamos que todos esos acontecimientos iban a suceder hasta que sucedieron. Por eso la voluntad secreta de Dios siempre se cumple, porque no depende de nuestra obediencia, sino depende solo y absolutamente del decreto de Dios. Si el Señor decretó algo antes de la fundación del mundo, esto se va a cumplir. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con la voluntad secreta de Dios? No averiguándola, porque Deuteronomio 29:29 dice, lo secreto pertenece a Dios. Es un desacierto que la iglesia moderna se empeñe en conocer la voluntad secreta de Dios. Un ejemplo puntual de la voluntad secreta de Dios. ¿Cuándo va a volver el Señor por segunda vez? La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Y hay un poco de gente por allá empeñada en averiguar, en hacer cuentas. Cuentan las semanas de Daniel, cuentan no sé qué, y uno en un texto con el otro. Y son testarudos y tercos. La Escritura dice, nadie sabe el día ni la hora, ni el Hijo, haciendo referencia a que no fue algo que se le diera a dar a conocer. Una cosa impresionante, mis hermanos. Entonces nosotros hacemos mal en que el Señor diga, yo me he empeñado en ocultar esta verdad como para que ustedes se empeñen en averiguarla. Si algo Dios permitió que fuera secreto, solo le pertenece a Él. Pero si Él algo reveló y quedó escrito en la palabra, pertenece a nosotros. ¿Qué es lo triste al día de hoy? Que la gente toma la Biblia, que es la revelación especial de Dios, toma la Biblia y la abre y le dice, Señor, dime con quién me voy a casar. Y buscan en la Biblia a ver con quién se van a casar. Yo les pregunto, ¿la Biblia fue escrita para saber yo con quién me voy a casar? Señor, ¿será que tomo este trabajo que me están ofreciendo? Háblame en tu palabra si tomo ese trabajo. La Biblia fue escrita para saber si tú tomarás un trabajo. Señor, estudio la carrera que quiero estudiar o hay otro que tienes preparado para mí y buscan en la Biblia. Esto es un completo desacierto. Y es una ignorancia de estas verdades que les estoy dando el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de la voluntad revelada, que es el precepto, la ley de Dios, se quiere saber la voluntad secreta de Dios. Un revuelto de cosas. Y así no es, mi hermano. Así no es, mi hermana. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas que son tan populares al día de hoy y tan terribles. Gente que decepcionada se va de la iglesia porque supuestamente Dios le dijo que se iba a cuadrar con fulana de tal y fulana de tal le dice, no, es que usted no me gusta. Pero es que a mí Dios me dijo. No, usted no le dijo Dios nada. ¿Dónde le dijo? En Josué tal, capítulo tal, verso tal, me dijo que tú eras mi esposa. Y ese texto fue escrito para eso. Miren tan terrible lo que sucede, mis hermanos, con leer de manera subjetiva la escritura. Pastor, entonces yo no puedo leer la Biblia para saber eso. No, no. Entonces lee el periódico para saber con quién te vas a casar. No, es que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, si vas a tomar tan en serio la Biblia como palabra de Dios,
La palabra de Dios es la revelación de Dios que el Señor te dio para que tú la obedecieras. Pero no es la voluntad secreta. Hay cosas que solo tú sabrás que sucederán cuando sucedan. Y lo único que harás es poder confiar en Dios y a partir de lo que Él te ha dicho en su voluntad. Por ejemplo, yo no sé, yo no sabía con quién me iba a casar. Yo no tuve sueños proféticos con una niña llamada Adriana. Yo no tuve eso. Yo no fui de los que guiñé el ojo y Señor, muéstrame que sienta una bolita que me sube y me baja. Eso fue más porque me llamó la atención Adriana, porque vi que era una mujer piadosa y tenía los mismos ideales de buscar y servir a Dios. Y todo este tipo de cosas basado en lo que el Señor me había dicho en la palabra. ¿Qué me había dicho en la palabra? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto, se acabó. Y basado en lo que Dios me había hablado, de mi área sentimental, de manera general, como se lo habla a todos los creyentes, no te unas con un incrédulo, busca una mujer piadosa, busca una mujer que ame a Dios. La Biblia no me dijo Adriana, la Biblia no me dijo ella, la Biblia no, nada de esto, para nada. Sencillamente tuve que confiar en Dios, tuve que confiar en que estaba tomando las mejores decisiones. Es la única manera en que nosotros podemos relacionarnos con la voluntad secreta de Dios. Tú ni yo hemos sido llamados a descubrir lo que Dios ocultó, porque lo que Dios ocultó nadie lo encuentra. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés que fue ocultado por Dios? ¿Dónde está el arca del pacto que el Señor no quiso que nadie tuviera porque si no la iban a adorar? Lo que Dios oculta, nadie lo encuentra. Ahora, lo que Dios revela le pertenece a los hombres. Es lo que dice Deuteronomio 29:29. Entonces, conocemos su voluntad secreta cuando los acontecimientos se han realizado. Debido a que esta voluntad secreta de Dios tiene que ver con sus decretos, porque es que el Señor decretó desde antes de la fundación del mundo que yo me iba a casar con Adriana. Desde antes de la fundación del mundo decretó que yo iba a tener una niña llamada Elisa, un niño llamado Mateo, y que iba a tener otro bebé. Mi esposa iba a quedar embarazada. Ese bebito no iba a nacer, sino iba a llegar directamente al cielo. Todos, debido a que cada uno de estos aspectos de la voluntad secreta de Dios tiene que ver con sus decretos de acontecimientos en el mundo, a este aspecto de la voluntad de Dios a veces se le llama la voluntad de decreto de Dios también. Y esta siempre se cumple. ¿Y por qué siempre se cumple? Porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende de Dios. Entonces acá estamos viendo elementos importantísimos. Vamos a ver ahora algunos pasajes que nos hablan de esto que les estoy diciendo. Prueba bíblica. Muchos pasajes hacen referencia a la voluntad revelada. Se nos enseña a pedir a Dios que el hombre viva conforme a la voluntad que Él ha revelado, es decir, la ley moral de Dios que los seguidores de Cristo deben obedecer. Miren, Mateo capítulo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y por qué este texto estoy diciendo que es voluntad revelada? ¿Cómo así que se haga tu voluntad? Bueno, como en el cielo no se miente, que aquí en la tierra no se mienta. Que como en el cielo no se adoran otros dioses, que aquí en la tierra no se adoren otros dioses. Que así como en el cielo se honra la autoridad, aquí en la tierra se honre la autoridad. ¿Cómo vamos a saber qué hacer que agrade al Señor? La escritura. Esa es la voluntad revelada. Ahora, orar por la voluntad secreta de Dios sería orar como lo que va a suceder, que suceda. Porque la voluntad secreta de Dios siempre se cumple. Y un ejemplo de esto es Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros no sabemos qué personas se van a salvar, pero no por eso no dejamos de predicar el evangelio. Y aquellas personas ya siendo salvas van a poder cumplir y obedecer la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios. Ahora, Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hombre, ¿qué ser insensato? Ignorar la escritura, ignorar la palabra. ¿Qué ser entendidos? Depender de la bendita palabra de Dios.
Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como yo pido algo según la voluntad de Dios. Miren todo lo que hemos estudiado de los atributos de Dios. Hemos visto su santidad, hemos visto su justicia, hemos visto su misericordia. Yo les aseguro que eso ustedes ya los ha blindado para pedir más conforme al corazón de Dios, porque han conocido más a Dios. Y al conocer más a Dios, ustedes ya se van a cuidar de pedir como pediría un hijo de Dios. Esto es, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que nos siga llenando su bendita palabra para comprender cuál es el comportamiento que agrada a Dios, y por eso, en la medida que estemos en el centro de su voluntad, Él conceda las peticiones de nuestro corazón, porque nuestro corazón finalmente girará en torno de hacer la voluntad de Dios, girará en torno de hacer la voluntad de Dios. Ahora, otros pasajes que ahora hacen referencia a la voluntad secreta de Dios. Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa parte del texto que leí anteriormente de Santiago hace parte de la voluntad secreta de Dios. Cuando tú le dices a alguien, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, yo casi siempre no sé si ustedes se han dado cuenta cuando les mando los horarios y todo este tipo de cosas, o cuando les mando un audio, yo siempre les digo, si Dios lo permite, Dios mediante, porque uno no se puede jactar, uno no es dueño de su propia vida, uno no es un yogur que tiene detrás de la oreja una fecha de vencimiento. Todo eso hace parte de la voluntad secreta de Dios, cuántos años voy a vivir, de qué forma voy a partir de este mundo, si en buena vejez o arrebatado por la segunda venida o a través de un accidente, de alguna manera, por una enfermedad, de alguna manera partiremos de aquí, de alguna manera, e ignoramos cuál es, ignoramos cuál es. En su momento, cuando di este tema en el culto de oración de los lunes, yo les daba una historia de la mitología griega y hablaba acerca de se me fue ahorita el nombre de estos seres que tienen un solo ojo, los cíclopes, creo que son los cíclopes. Ellos en la mitología griega, o sea, esto obviamente es fantasía, esto no existió, es un mito, pero en la mitología griega se habla de que estos hombres fascinados y, mejor dicho, empeñados en saber el futuro, le dicen a los dioses que por favor les permitan ver el futuro. Y ellos le dicen, listo, les permitimos ver el futuro, pero a cambio de sus dos ojos. Y dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a quedar ciegos? Entonces ellos les dicen, listo, entonces, a cambio de un ojo, o sea, ustedes se van a quedar solo con un ojo, a cambio de un ojo de su cara, les vamos a permitir ver un evento de su vida en el futuro. Ellos arrogantes, ellos dicen, listo, sí. Y en la mitología griega, el único día que ellos conocen del futuro es el día de su muerte, el día y la hora. Y eso hace que vivan una vida miserable. Una cosa impresionante esa historia. Y a veces yo veo un poco de gente supuestamente cristiana con una fascinación por el futuro y por saber qué va a suceder. A mí el texto de Santiago me deja ver confiar en Dios. Si el Señor quiere, haré esto, aquello, lo otro. De hecho, el estar en esa expectativa es lo que nos va a llevar a confiar en Dios, a depender de Dios. ¿Qué tal si supiéramos todo? ¿Qué dependencia? Para nada. Primera de Corintios 4:19 también dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Miren cómo hablaba Pablo. Yo me acuerdo en mi época de herejía, de estos 23 años que llevo de cristiano, 15 estuve, mejor dicho, en la oscuridad. Yo me acuerdo que en esa época hacíamos algo que se llamaban los encuentros. Y eso tenía un mes de planeación. Y yo era tan arrogante que yo decía, de aquí a un mes, el Señor me ha dicho que 120 jóvenes van a ir con nosotros al encuentro y vamos a ir y, mejor dicho, cada uno de ustedes los guiarán como 10, 12 guías, cada uno de ellos tenía una meta de llevar 10. Nunca logré esa meta exactamente. Supuestamente Dios siempre me ha dicho que llevaba 120 y muy rara vez se cumplió esa voluntad. A mí no me había hablado Dios y yo no sabía la voluntad secreta de Dios. Entonces, miren cómo uno hace de mal en guiñar el ojo y decir, yo sé el secreto de Dios.
Para nada, para nada. Es mejor uno decir, si el Señor quiere, Dios mediante, el Señor lo permite. Entonces, mis hermanos, confiar en la voluntad secreta de Dios vence el orgullo y expresa dependencia humilde en el control soberano de Dios sobre lo que nos suceda en la vida. Y mis hermanos, hablando nuevamente de la voluntad secreta de Dios, no puede Santiago estar hablando de la voluntad revelada de Dios o de la voluntad de precepto cuando dice si el Señor quiere. Porque la voluntad revelada de Dios, uno sabe puntualmente lo que Dios quiere. Puntualmente, ¿qué es lo que Dios quiere? Puntualmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre no mate, que el hombre no sea injusto, que el hombre no peque, que todos procedan al arrepentimiento, que todos escuchen el evangelio y puedan correr a Cristo. Esa es la voluntad revelada de Dios. Ahora, ¿todos lo harán? No. ¿Y por qué? Porque depende de la obediencia del hombre. Depende de la obediencia del hombre y no todos van a obedecer la voluntad revelada de Dios. Entonces, impresionante, mis hermanos, este tema. Entonces, podemos decir, la voluntad secreta es la voluntad de Dios por la cual gobierna todo el universo. Génesis 50:20 dice acerca de la voluntad secreta de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí. Eso lo está diciendo José a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué querían hacer los hermanos de José? Querían deshacerse de José. Miren eso tan impresionante. Uno a veces no piensa en estas cosas en el texto de Génesis, pero dice la palabra que ellos van a vender a su hermano. Primero piensan en matarle, dicen, matémoslo a ver qué será de sus sueños. Finalmente por ahí concilian algunos de los hermanos, entre ellos Rubén, Judá, no lo matemos, vendámoslo. Pero lo mismo, o sea, la misma función, ¿no? Vendámoslo a ver qué va a suceder con sus sueños. Ellos querían ser un obstáculo para esos sueños que tenía José. Ahora, los sueños de José era que él se comió frijoles esa noche y se soñó con las espigas y luego se soñó con las estrellas y el sol y la luna. No, para nada. Entonces, si es Dios el que le está mostrando eso, eso es la voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios es maravilloso porque se la reveló a José. José sencillamente estaba diciendo, miren, Dios a mí me mostró que esto sucederá. Ahora, los hermanos de José querían impedir que esto sucediera. Tan arrogantes. Querían impedir que esto sucediera. Pues eso es interesante. La forma en que se iba a cumplir eso que Dios le había revelado a José era un secreto. Hacía parte de la voluntad secreta de Dios. Y que aunque ellos, a través de esos actos malévolos, querían evitar que los sueños de José se cumplieran, a través de esos actos maléficos y malos que ellos hicieron, como vender a su hermano y entregarlo a un grupo de gentiles y de extranjeros, hicieron y encaminaron todos los hechos para que se cumpliera la voluntad secreta de Dios. En la voluntad revelada de Dios, los hermanos de José debían amarlo y protegerlo. Era su hermano menor. Ellos debían amar y proteger a su hermano. Pero ¿qué pasó? Ellos fueron personas que odiaban hasta el corazón, hasta lo más profundo de sus entrañas, odiaban a José. Y por eso intentaron matarlo, lo dejan en una cisterna, luego lo venden, lo entregan y engañan a su papá diciendo que se lo comió una mala bestia. Bueno, en la voluntad secreta de Dios, la desobediencia de los hermanos de José a la voluntad revelada, que era amar a su hermano, amar a su familiar, resulta en un mayor bien y se cumple la voluntad secreta de Dios. Entonces, esto es maravilloso, mis hermanos, esto es maravilloso. Por ejemplo, revelar las buenas noticias del Evangelio a algunos y ocultarlas a otros es conforme a la voluntad de Dios. Dice Mateo 11, 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto de nuevo debe referirse entonces, este texto se debe referir a la voluntad secreta de Dios,
porque su voluntad revelada es que todos alcancen la salvación. Vamos a ver textos más adelante donde la Biblia dice que el Señor quiere que todos escuchen el evangelio y respondan positivamente a él. Esa es la voluntad revelada. Pero como depende del hombre, no todos los que escuchen van a correr a Cristo. Ahora, ¿quiénes van a correr a Cristo? ¿Quiénes van a correr a Cristo, mis hermanos? Pues los que van a correr a Cristo hacen parte de la voluntad secreta de Dios, porque ni siquiera el predicador sabe qué personas van a responder positivamente. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias porque escondiste esto de los orgullosos, de los altivos, de los soberbios, y se la entregaste a los humildes. Una cosa impresionante. Esto es la voluntad secreta de Dios. Y hay un texto que es el texto. Mateo 13, verso 10 al 13. Entonces acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mis hermanos, hay mucha gente que piensa que las parábolas fueron hechas para facilitarle a las personas la vida y que entiendan el mensaje de Dios. Cuando las parábolas fueron un juicio, las parábolas fueron hechas, y el Señor Jesús lo dice, cumpliéndose una profecía de Isaías, para que la gente ya no viera claramente el mensaje. Solo a través de la explicación de Jesús, los mismos discípulos podían entender lo que significaba una parábola. Sin esa explicación se quedaban sin el conocimiento para saber lo que significaba. Ellos entendían la alegoría, pero no entendían la verdad espiritual detrás de esa alegoría. Y esto es impresionante, porque habla de que algunos entenderán y otros no entenderán. ¿Quiénes entenderán? ¿Quiénes no entenderán? Eso hace parte de la voluntad secreta de Dios. Ahora, la voluntad secreta de Dios no invalida el mandamiento, es decir, la voluntad revelada de que el predicador debe predicarle a todo el mundo. Yo no tengo que guiar el ojo y a ver quién tiene cara de elegido, quién tiene cara de que es una persona que va a creer. No, para nada. Yo predico con toda la pasión como si todos los que me están escuchando se fueran a convertir. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que me dice a mí la Biblia, que predique con todo mi corazón las verdades del ministerio de la reconciliación. Ya será Dios el que abra el corazón de las personas y las convierta. Yo sencillamente hago lo que dice Ezequiel 37, declarar la palabra de Dios. Ahora, hablando de la voluntad revelada, primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren que esos son textos que nos hablan de que Dios quiere que todo el mundo copie a la palabra de Dios. Pero el hecho de que algunos no son salvos y que para algunos el evangelio esté oculto, se debe entender como que está de acuerdo con la voluntad secreta de Dios. Estos dos textos hacen parte de la voluntad revelada de Dios. Pero el hecho de que no todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y no que todos se salven, sino que algunos van a perecer por no arrepentirse, hace que esos que se salven y los que se pierden hagan parte. Solo Dios sabe en su voluntad secreta quiénes son aquellos que se van a salvar y quiénes se van a perder. Nosotros los hijos de Dios solo tenemos que cogernos de lo que Él reveló, y lo que el Señor reveló es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento por la verdad. Pero es que lastimosamente, como dependes de la obediencia del hombre, y a veces el hombre no es obediente, no todos buscarán a Dios. Y algunos que escuchen la palabra, no todos se arrepentirán. Entonces, la voluntad secreta, desconocida para nosotros e inapropiado que nosotros hurguemos en ella, es en ella donde está el secreto de quién se salvará y quién se perderá. Pero independientemente de eso, porque el Señor nos reveló que su deseo es que todos se puedan salvar, eso nos impulsa a que todos prediquemos la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos decir que la voluntad de decreto, es decir, la voluntad secreta de Dios, no exime al hombre de responsabilidad. Yo les dije que este texto iba a ser importante para nosotros en esta clase. Lo vuelvo a leer. Hechos capítulo 2, verso 23.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Aquí el apóstol Pedro está confrontando a las personas que lo están escuchando luego de que ha recibido al Espíritu Santo. Y le está diciendo, ustedes son responsables de la muerte de Jesús. Ustedes que aprobaron que lo arrestaran y que lo mataran, los inicuos. Ahora, ustedes son responsables, pero aún en su maldadoso corazón se estaba cumpliendo el decreto de Dios. Se estaba cumpliendo el consejo y anticipado conocimiento de Dios. La misma declaración entonces afirma la oculta voluntad de decreto de Dios y la culpabilidad de la gente malvada al realizar todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Es decir, en ese texto estamos viendo cómo los seres que rompieron la voluntad revelada de Dios al desobedecerla, que era escuchar a sus profetas, y él era el profeta, era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, al romper, al desobedecer la voluntad revelada de escuchar la voz de Dios a través de sus profetas, en este caso Dios encarnado, como es el Señor Jesucristo, se cumplió el decreto de Dios, la voluntad secreta de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos tener cuidado con algo. Podemos empezar a echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, en lugar de asumir nuestra responsabilidad o pensar que somos responsables de nuestras acciones de maldad y que Dios no interviene para nada en ellas. La Biblia, sin embargo, no vacila en unir afirmaciones de la voluntad soberana de Dios, es decir, la voluntad secreta, con afirmaciones de la responsabilidad del hombre cuando hace lo malo, es decir, cuando desobedece la voluntad revelada de Dios. Nunca debemos pensar que implica que somos libres de culpa en cuanto a la maldad, ni que se le puede echar a Dios la culpa del pecado que nosotros hemos cometido, porque pues Él desde antes de la fundación del mundo decidió que fuese así. La Biblia nunca habla de esa manera. Y nosotros tampoco podemos hablar de esa manera. No podemos solamente hablar de lo uno, voluntad revelada, o de lo otro, voluntad secreta. No podemos hablar solo de la soberanía de Dios o solo de la responsabilidad humana. Aunque como puede ser así, sigue siendo un misterio para nosotros este fenómeno. ¿Cuál fenómeno? De que todo ya fue escrito por el Señor antes de que sucediera. Pero independientemente de que todo fue escrito y solo sabe el Señor lo que va a suceder, el hombre es responsable, el ser humano es responsable en actuar de manera correcta, porque si actúa de manera incorrecta, será responsable, será culpable, y si no rinde su vida delante del Señor, será condenado, será condenado. Les tengo noticias, mis hermanos. Vamos a entender mucho más este tema que estamos tratando el día de hoy. O sea que si hay aspectos que no han entendido, yo les voy a enviar a ustedes una clase que vimos en el culto de oración que se llama La voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, que les va a ayudar maravillosamente en este tema y se los va a aclarar un poco más. Pero también vienen dos clases impresionantes que nos van a dar más luz en esto que hemos hablado el día de hoy, que son el decreto de Dios y la providencia de Dios. Entonces, no se preocupen que este tema va a seguir más adelante. Pero yo quiero terminar la clase del día de hoy con este diagrama. Nosotros debemos entender que debemos no hacer un énfasis en alguno de estos elementos. No debemos hacer un énfasis en que Dios soberanamente decretó todo lo que va a suceder, su voluntad secreta. O no solamente podemos decir que Dios nos reveló su voluntad en la escritura. No, esas dos verdades van paralelas y debemos exaltar el absoluto control de Dios, control en todo aspecto, pero también nosotros tenemos que entender que el ser humano es responsable. Debemos entender que el ser humano es responsable. Ahora, hay personas que le dan una lectura completamente incorrecta a esto del control absoluto de parte de Dios. Y hay gente que trata de explicar esto del absoluto control de parte de Dios. Y hay personas que al tratar de explicar el total control absoluto de Dios, caen en el fatalismo. Es decir,
No, pues ya Dios eligió todo lo que va a suceder, mis decisiones no tienen validez alguna. No, hay que tener cuidado. Y esto se los voy a explicar con un poco más de detalle en próximas clases, pero les voy a dar un abrebocas con la clase que les estoy diciendo que les voy a enviar hoy mismo. Pero por otro lado, hay personas que dicen, no, se trata totalmente de mi responsabilidad. Pero también se cae en un problema ahí terrible, porque la responsabilidad humana en torno a sus acciones y decisiones está muy ligada en la soberanía de Dios. Entonces, cualquiera de estas dos posiciones, el fatalismo o el deísmo, son completamente incorrectas. Hay sistemas teológicos en iglesias al día de hoy que se enfocan solo en la soberanía de Dios y caen en terribles herejías, porque se cae en el fatalismo de que, bueno, yo para qué oro ya por mis hijos si ya el Señor decidió quién se salva y quién se pierde, o para qué predico si ya el Señor escogió y a los que escogió pues los llamará a sí mismo. Una cosa terrible, o sea, una lectura completamente incorrecta de lo que estamos hablando. Pero por otro lado hay congregaciones que tienen un sistema teológico donde solamente exaltan la responsabilidad humana. No es que soy yo el que creo, soy yo el que hago, soy yo, soy yo, soy yo. Y se olvidan de que la persona no puede creer si Dios no actúa en ella. Entonces, nosotros tenemos que hablar de estas dos verdades, dos ríos que recorren la escritura, por eso esas dos flechitas azules, dos ríos que recorren de manera paralela toda la escritura, la soberanía de Dios, todo lo que sucede según la voluntad de Dios, según el designio de su voluntad, pero por otro lado el hombre es responsable de cada decisión que toma, decisiones que toma sin que nadie lo coaccione. Y al tomar esas decisiones en tiempo real, se cumplirá misteriosamente lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Yo lo digo de esta manera. No somos títeres controlados de la soberanía de Dios sin voluntad alguna, pero tampoco Dios es un títere nuestro que sencillamente ve impotente que somos nosotros los que somos responsables de nuestra vida y pobrecito que tomó esta decisión tan incorrecta. A Dios nada lo toma por sorpresa. Uno, no somos títeres de Dios. Y dos, Dios no es nuestro títere, sino que estos dos elementos están presentes en toda la escritura. ¿Cómo puedo comprender esto? Mis hermanos, el apóstol Pablo dice que es algo incomprensible. No, pues que yo necesito entenderlo. Bueno, entonces ya estás entrando en términos filosóficos y ya no quieres hacer teología, sino filosofía. Es que, pastor, no acabamos hoy hasta que me explique eso. No, yo no puedo. Yo les narro el acontecimiento, les comento y les enseño el fenómeno que hay, pero conciliarlo no puedo. Esta mente finita no puede conciliar cómo estos dos coexisten. ¿Cómo coexiste la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Hemos sido llamados, yo he sido llamado a hacer teología.